Hola, soy Gerardo Badel desde Barcelona, soy arquitecto y hago esta clase por invitación de Claudio Pirillo. Vamos a compartir pantalla y a poner el documento en su tamaño grande para que se pueda ver mejor. Entonces la idea hoy es explicarles algunos conceptos de sostenibilidad o sustentabilidad y su relación con los materiales. Esta es una primera de dos clases, en la segunda veremos aplicaciones. Hay algunas preguntas clave que tienen que ver los materiales con la sustentabilidad. Normalmente estamos más acostumbrados a entender que esto tiene que ver con el uso de los edificios y que los materiales en principio, bueno, no sabemos muy bien qué impacto pueden llegar a tener, ni qué cantidades, ni qué efecto supone su ciclo de vida, ¿no? Su producción. Entonces, vamos a intentar hacer un recorrido en el cual podamos ir poniendo esto en claro. Comenzamos por algunas definiciones. El informe Brundtland, la sostenibilidad, en los años 90, en los cuales se establece que el desarrollo sostenible tiene que ver con las posibilidades de las generaciones futuras de poderse desarrollar. Esto es que no hipotequemos sus recursos o el acceso a los recursos que el planeta proporciona, es decir, que nosotros no los afectemos ahora en suficiente grado como para que esto fuera una limitación en el futuro. Nuestro sector, la construcción, los edificios, la edificación, como solemos llamar cuando nos referimos a algo más que la fase de construcción, sino al ciclo de vida, a todo el uso que representan, tiene una gran repercusión a escala de una sociedad o de un país. Esto puede ser este 25% en materiales, o este tercio del total en energía, o el 20% del agua, o el 30% de los residuos que consume una sociedad. Y también hay que tener en cuenta que existen muchos otros efectos ambientales que no estamos teniendo en cuenta. Quizá el mayor de todos ellos es el de cambio climático o el de emergencia climática, como se da en llamar actualmente. Cuando hablamos del consumo de materiales referido a la construcción y uso de edificios, tenemos que tener en cuenta que tiene una gran repercusión a escala global y que estamos hablando de alrededor de una cuarta parte de las materias primas que se extraen de la litosfera, de la corteza terrestre, y que un metro cuadrado de construcción, su construcción y mantenimiento, va a representar alrededor de 2 toneladas de materiales directos invertidos en la construcción, ¿no? Estos 2 toneladas se refieren a la superficie útil, es decir, todo lo que necesitamos hacer, como por ejemplo la cimentación de un edificio para poder tener una habitación en la cual podemos dormir o un comedor en el cual podemos estar. En el otro extremo del circuito hay la generación de los residuos, es decir, la propia fabricación de materiales o la construcción o el mantenimiento o el derribo de un edificio cuando se sustituye por otro, tienen también una generación material, en este caso de, bueno, lo que vamos a llamar residuos, que son materiales desordenados, desorganizados o no del todo aprovechables, y esto es también un impacto importante. Además en el que el grado de reciclaje es muy pequeño, ¿no? Estamos hablando bueno, de una proporción también grande a escala del total de la sociedad. Cuando uno mira en términos de un indicador, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono que tienen que ver con, bueno, es el principal gas de efecto invernadero y por tanto causante del cambio climático que ya estamos viviendo, que estamos experimentando, y se fija que, por ejemplo, la edificación, ¿no? En estos trocitos de la rosca que están en la parte de arriba a la izquierda, entre un 25% en el uso, el 8% los materiales y el 3% otras fases del ciclo de vida de los edificios, bueno, acaba representando prácticamente un tercio del total de la sociedad. Por tanto, se llega a la conclusión de que no hay solución a los problemas ambientales si no es con los edificios, y ya veremos que los edificios también tienen dentro de su ciclo de vida un impacto muy importante debido a los materiales de construcción. Nos lleva a la reflexión de que vivimos desde la revolución industrial con un modelo que llamamos aquí de siglo XX, que es abierto, en el cual extraemos y fabricamos, utilizamos, y esto más tarde o más temprano se convierte en gran medida en residuos. Pero hay otro modelo, el de la ecología industrial,
que imita a la biosfera, que no sabe de residuos. Esto es una creación cultural nuestra, ¿no?, de los seres humanos, que lo que hace es, en imitación a esta biosfera, convertir los recursos otra vez en residuos que se convierten en recursos en este ciclo de vida, y todo esto alimentado por energía solar. Y a eso nos vamos a referir en esta presentación, dentro de las estrategias que veremos dentro de unos minutos. Pero antes hay que entender cómo se mira el impacto ambiental en el ciclo de vida de los edificios. Un edificio, esto que aparece aquí en el recuadrado, en el punteado rojo, requiere de una serie de recursos: los materiales, la energía, el suelo, el agua para funcionar. Y va a generar a lo largo de su ciclo de vida una serie de emisiones o residuos, que pueden ser líquidos, pueden ser gaseosos o pueden ser sólidos. La mayor calidad ambiental, la mayor sustentabilidad de los edificios será cuanto menor cantidad de recursos y de emisiones suponga. Y para poder evaluar esto nos vamos a basar en una metodología de carácter universal que se utiliza en todo el mundo, que es el análisis de ciclo de vida, que no es otra cosa que la contabilización de estos recursos y el conteo de estos residuos que ocurren a lo largo de la vida útil de un producto o de un sistema constructivo o de un edificio, como los que tenemos nosotros en análisis, ¿no? Entonces, cuando alguien ve, por ejemplo, en la fase de fabricación de materiales, la extracción, el transporte, la fabricación en la propia industria y hasta que estos materiales salen, y mira por los impactos ambientales de la energía, las emisiones de dióxido de carbono, los residuos sólidos o la toxicidad que implican estos materiales, se da cuenta que los materiales pesan, por así decir, en el ciclo de vida completo, entre una cuarta parte y tres cuartas partes del total, con lo cual empezamos a ver que la cuestión de los materiales es muy importante. Y esto nos lleva a pensar que debemos ser capaces de poder elaborar un razonamiento y unas estrategias de mejora, tanto al utilizar un solo material, como en el contexto de todos los materiales que participan en una obra, pero también teniendo en cuenta el ciclo de vida del edificio, porque vamos a ver entre esta presentación y la siguiente que están muy vinculados. Entonces ahora vamos a centrarnos en lo que sería cerrar los ciclos, dejar atrás ese otro sistema de producción que viene desde la revolución industrial, que genera un gran consumo de materias primas no renovables y también de residuos, y pensar en la gestión circular, en que estos recursos se convierten en residuos, pero otra vez vuelven a ser recursos, en que la energía que utilizamos para mover este sistema técnico es la solar, y que no tocamos la tierra más que para obtener de ella recursos que sean renovables, o para enviar residuos que la tierra pueda digerir sin perjudicarla. Y este sería el esquema de la llamada actualmente economía circular o gestión circular de los materiales. Para esto hay 5 estrategias ambientales que resultan clave, que son estas que aparecen aquí. Ahora vamos a ver ejemplificadas en las siguientes pantallas. Y entonces tenemos la reducción de la demanda, el aumento de la eficiencia, el uso de recursos locales, la reutilización y el reciclaje, y la compensación de impacto. Y representan 5 estrategias que se tienen que ir agotando. Es decir, no me vale a mí comenzar por la reutilización o el reciclaje si antes no he reducido la demanda, es decir, aquello que yo voy a determinar como necesidad y que evidentemente puede tener una dimensión mayor o menor según cómo plantee mi proyecto, ¿no? Y así con el resto de estrategias. Habíamos dicho que un edificio consume una gran cantidad de materiales. Cuando los repercutimos por la superficie útil habitable son alrededor de 2 toneladas, pero si contamos los residuos que se han ido generando en el transcurso que va desde la extracción de las materias primas hasta que me llega un material de la obra, tendría que multiplicar esas cantidades al menos por 3, con lo cual es un problema importante al que hay que dedicarle atención. Y esta primera estrategia, que sería la reducción de la demanda, pasa por hacer que los materiales tengan sus máximas capacidades de utilización, o por evitar lo que sería el uso innecesario de materiales, a veces una fachada o a veces bueno, esta fachada tiene más materiales de los que harían falta para resolverla, o estamos haciendo más construcción que la que requieren las necesidades sociales, ¿no?, de ese edificio. Esto puede ser revisado.
La siguiente estrategia es el aumento de la eficiencia, que es utilizar los materiales que menos impactos ambientales tengan para resolver las cuestiones técnicas de la construcción, como la seguridad, la estructura, el cerramiento, las cuestiones acústicas o térmicas, con materiales que tengan menor, por ejemplo, en este caso, en las figuras, energía de fabricación y por lo tanto también menores emisiones del uso de esa energía en la fabricación. Y vamos a tener soluciones equivalentes en términos técnicos, pero en cambio con un impacto ambiental mucho menor. La tercera sería de las estrategias el uso de los recursos locales. Aquí es la posibilidad de utilizar desde la tierra como propio material de construcción hasta la preexistencia que puede haber en el terreno, producto de los derribos o de construcciones antiguas, o elementos que provienen en el propio mercado de otras construcciones, que son recursos también locales, no del propio terreno, pero que podemos emplear en sustitución de lo que sería un material nuevo, ¿no? Que va a tener unos impactos mayores porque es su primer ciclo. En cambio, el de reutilización local es un material que yo tengo ya disponible sin necesidad de ser fabricado. La cuarta de las estrategias importante también, y quizás de las que más oímos hablar, es la de la reutilización y el reciclaje. La gráfica que se presenta en pantalla muestra en las líneas, la línea superior sería un alto horno de fabricación de acero y la de abajo es un horno de arco voltaico. El primero funciona con materiales, con materias primas no renovables, el segundo lo que hace es fundir chatarra, sobre todo, y se puede ver cómo la energía de fabricación baja significativamente, ¿no? Lo que está recuadrado en rojo, y de esta manera baja el impacto ambiental, simplemente porque estoy escogiendo un material que proviene de reciclaje en lugar de que sea fabricado a partir de materias primas vírgenes. Y la quinta estrategia, que ya está un poco más fuera del proyecto, es como cuando nos dicen que podemos compensar las emisiones de un viaje, ¿no? Del combustible que un ómnibus o un avión o un coche van a requerir, producto de, por ejemplo, pagar algo más por ese trayecto y que eso se invierta en reforestación para absorción de emisiones de CO2. Los materiales también tienen esas posibilidades. Y decir que existen una serie de acciones a lo largo de un proyecto de arquitectura en el cual, cuando vamos definiendo los distintos materiales a lo largo de lo que son, bueno, todas las fases de revisión, de prueba y de error, con los que partimos desde una idea hasta que tenemos un proyecto en condiciones de ser construido, decía, hay una serie de revisiones o checklists que yo podría brindar, y es el sentido de esta pantalla, en los cuales estas 5 estrategias de reducir la demanda, aumentar la eficiencia, utilizar recursos locales, reutilizar o reciclar materiales y compensar el impacto, bueno, podemos encontrarlas a lo largo de los distintos sistemas constructivos, la cantidad de superficie que vamos a construir, el tipo de cerramientos que vamos a utilizar, la procedencia de los materiales, la calidad de esos materiales. Y finalmente, y para concluir esta primera de las 2 sesiones, quería trazar, así digamos en grandes pinceladas, lo que pueden ser 4 grandes grupos de sistemas constructivos que podríamos llamar bajos en emisiones de dióxido de carbono. Hay los 2 extremos de estas pantallas, el lado izquierdo y el lado derecho, marcarían lo que sería trabajar con materiales lo más próximos posibles a su estado natural, en este caso representado por construcción en madera, o materiales industrializados o provistos por la industria, que son reciclables y que jamás abandonan este ciclo de reciclaje, porque nunca se convierten en residuos. En el caso de los materiales naturales, la biosfera, la energía natural, la poca intensidad industrial van a hacer que su impacto sea bajo. Y en el caso de los materiales industriales, lo que nos lo va a asegurar es que se mantengan siempre volviendo y volviendo y volviendo a la industria y nunca convirtiéndose en residuos. Esto es lo que puede hacer como estrategias utilizando la naturaleza, utilizando la industria, básicamente. Y luego tenemos en el centro de la pantalla un par de híbridos o estrategias mixtas que podrían ser utilizar estructuras muy optimizadas, estudiar mucho las luces, las cuantías, las secciones con las que voy a trabajar, y tratar de hacerlo con elementos industrializados. Combinado esto,
con otros materiales de cerramiento, de carpinterías, de pavimento, de revestimiento, que sean de bajo impacto, es decir, también reciclados o de origen natural. O también puedo tener lo que serían los sistemas constructivos que cumplen varias funciones a la vez, como por ejemplo aquí ya no hay una estructura independiente, sino que es el propio muro que me está resolviendo el cerramiento, el aislamiento y las cuestiones mecánicas, ¿no?, de traslado de cargas al terreno. Y de esta manera lo que he hecho es simplificar un sistema y despojarlo, por así decir, de los elementos que podrían ser ociosos. Bueno, espero que esto sea útil para todos y voy a dejar aquí esta primera presentación para volvernos a encontrar en una segunda que tiene que ver con las aplicaciones de estos conceptos y para eso vamos a usar un caso particular que nos va a servir como ejemplo. Gracias.